evidencia clara de lo que acaba de anunciar el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Cómo evaluarla? Es un shock de estabilidad. Pero yo le voy a poner una palabra todavía más importante. A riesgo que me digan, ¿no estás exagerando? A ver. Histórico. A mí me parece que la decisión que tomó el Tesoro, el gobierno de los Estados Unidos, es histórica. No hay antecedente aparte. No hay antecedente. Y antes de empezar a explicar por qué es histórica, Cristina, acá lo tengo a Pancho con el que estuvimos discutiendo y mucho, te voy a dar algunas pistas de la cocina nuestra del periodismo. A ver. Vos sabés que yo llamo a todo el mundo, no me importa, llamo. Le escribí al ministro Caputo. El ministro Caputo me dijo, me estoy subiendo un avión. Todavía no estamos en condición de informar oficialmente nada. Hermetismo puro, más allá del tuit de Bessent que vamos a analizar ahora. Llamé a alguien muy cercano al presidente Javier Milei. No pudo hablar. Insistí con otra persona. No solamente no voy a hablar, esta conversación no existió. Llamo a uno, yo te diría, al CEO del banco uno de los bancos más importantes de la Argentina. Uno de los bancos que ya participó en la operación de préstamo que hizo el Tesoro, de compra que hizo el Tesoro de los Estados Unidos a la compra de bonos de la deuda argentina. Compra a cuenta del Tesoro. Compra a cuenta del Tesoro. Luis, te mando un abrazo grande. Esto no podemos dar un solo detalle. Lo que significa que dentro de muy pocas horas, sobre el anuncio del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, vamos a tener otro anuncio que a mi entender es más importante todavía. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, se entiende y te digo más. Desde ayer había mucha inquietud por la frase de la directora del Fondo Monetario, que dejó ahí un acertijo fuerte, ¿no? Incluso es como que todos estaban haciendo sus apuestas, vamos a decirlo así, en forma simpática, sobre cómo podía cambiar el esquema cambiario. Y lo que vimos hoy es... Por un lado, es un seguro contra todo riesgo en los 2 años que quedan del mandato de Milei en términos de mercados. Perdón, lo decimos así nomás. Un seguro contra todo riesgo. Es importantísimo. Lo es. Pero aparte, otra cosa, Luis, es el leading case, es el caso testigo para Latinoamérica por parte de Trump. Y es en los hechos un acuerdo de libre comercio. Bueno, espera, entonces yo escucho a todas te escucho a vos, escucho a todos los especialistas, ¿no? Los llamo a los ministros, los llamo al jefe de gabinete, Guillermo Franco. Luis, no puedo revelarte un solo dato y además no lo tengo. Esperame un segundito. ¿Y entonces qué hago? Lo busco a Pancho. Pancho es serio. Che, me dicen, esto es histórico, esto no tiene antecedentes. Le digo, yo no lo quiero vender como la solución, la última solución para la Argentina. No. Pero es así, Pancho, es histórico y no tiene antecedentes. Pancho, buenas noches. Buenas noches. Es histórico porque es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos compra pesos. Eso ya tiene carácter de excepcional. Perdón, compra pesos en el mercado único de cambios argentino, no compra pesos a la Bartola. Ahí lo dice, mira, el secretario del Tesoro en el tuit de hoy dice, hoy compramos directamente pesos argentinos. El dueño de un banco vio esto y me dijo 2 palabras, impresionante. Bueno, espera, y otra cosa. Entonces le digo, pero Pancho, hacele entender a la audiencia de qué se trata. ¿Sabés lo que me dijo Pancho? Escuchá esto, ¿eh? Esto es, obviamente, si prospera, y yo creo que tiene todas las condiciones para... Esto es como una especie de, corrígeme, nueva convertibilidad. Porque yo me dicen nueva convertibilidad y lo primero que escucho es 1 a 1, un peso, un dólar. Nueva convertibilidad, ¿de cuánto contra cuánto? Y bueno, eso es lo que falta especificar, pero te está diciendo el gobierno de los Estados Unidos, vamos a tomar todas las medidas necesarias para sostener... lo que sea. Claro, es una convertibilidad medidas excepcionales que a fondo perdido. Si graniza también te salvamos el auto. La clave es que no te están diciendo cuánto están dispuestos a poner, y eso para el mercado, para el que va a comprar un dólar, imagínate que es algo en favor del peso, porque no sabe... Perdón, que tengo...
Sí. porque no saben a cuánto puede llegar el respaldo. No, y porque es el Entiendo. país más poderoso del mundo. Bueno, Claro. fíjate, a ver, para que empecemos a entender. Yo tenía acá algunas explicaciones de 5 puntos rápidos por qué creo que el acuerdo es histórico, para que lo entienda incluso el que está un poquitito más al tanto de lo que pasa con la economía. ¿Me deja que los lea rápidamente y después le pido a Malena que me diga por qué? Los primeros 5 puntos, los que yo escribí, después de hablar con mis fuentes. Bueno, lo primero, mira, no solo darán al Tesoro argentino un swap por 20.000 millones de dólares, que ese es un dato. Además, y por cuerda separada, el Tesoro de los Estados Unidos compró bonos de la deuda argentina. Así atacó 2 riesgos. La duda sobre si Argentina podría pagar la deuda de 25.000 millones de dólares durante 2026 y la de si le alcanzaban las reservas para contener el tipo de cambio. Ahí está. Es muy probable, me dicen todas las fuentes, que el riesgo país empiece a bajar, y mucho. Yo se lo pregunté varias veces. ¿Están seguros? Sí, y mucho. Y ya está bajando el dólar y subiendo las sanciones de las empresas argentinas que cotizan en la bolsa de New York. Todo eso que estamos planteando, ¿es cierto o es una exageración, Pancho? No, es así. Si ponen la existencia del swap hace que el pago de los bonos, los próximos 2 vencimientos, en enero y en julio del año próximo, estén garantizados, con lo cual el mercado no tiene por qué dudar del valor de los bonos de la deuda. Acá... Es decir, que seguramente van a hacerse más atractivos, entonces eso te hace bajar el riesgo país. Entonces, A ver, acá había, me parece interesante, ¿se acuerdan ustedes cuando el presidente Macri encaraba la elección buscando la reelección? Sí, sí. Que luego de una paso en la que le va muy mal, la que primero siente el efecto de la incertidumbre por el riesgo de que volviera el kirchnerismo en ese momento es la economía. Lo obliga, de hecho, a devaluar, a reinstalar el cepo. Sí, claro, inmediatamente. Genera una situación, una especie de hemorragia de confianza que no la podían, pero detener, y que cuando sale Alberto Fernández, ¿se acuerdan? Dice, no, yo estoy cómodo con un dólar a 60, termina de armar un desastre. Vos decís que esto es un shock a la inversa. Yo lo que digo es que Argentina, como somos un país tan pendular, cuando aparece una duda política sobre continuidad de un modelo, lo que se resiente, y en un país al que normalmente tiene que generar seguridad sobre pagos de deuda, le genera una crisis cambiaria, y una crisis cambiaria que vos sabés cuándo empieza o no cuándo termina. Lo que está haciendo Estados Unidos es apagar el riesgo electoral, y apagar el riesgo electoral, pero también el riesgo de los 2 años de mandato de Milei, para que haga las reformas sin tener ese ruido. Por eso, yo te venía escuchando. Es muy importante. Si el gobierno sabe aprovechar esto bien, yo creo que a partir de ayer, bueno, a partir de los últimos, y a partir de hoy, puede dar vuelta a la página en muchos sentidos. Porque si es cierto que ya están empezando a plantear un acuerdo de gobernabilidad junto con Macri, con algunos gobernadores, para después del 26, pero lo están empezando a plantear, y tienen un resultado electoral más o menos aceptable, con este reaseguro en los mercados, con una baja del riesgo país casi constante, yo te diría que tienen parte del camino allanado. Pero Malena de los Ríos, buenas noches. Repasemos los principales puntos para que nuestra audiencia entienda la importancia de lo que acaba de suceder, de los anuncios de Scott Bessent. Vamos de a uno. Cierre del acuerdo del swap por 20.000 millones de dólares. ¿Por qué es importante esto? El swap es intercambio. Y cuando hablamos del swap, recordemos que hubo un swap con China, pero en este caso vos estás haciendo con la moneda del dólar, que es mucho más importante para el comercio internacional que el yuan. Segundo punto, la compra directa de pesos argentinos. Vos bien lo decías, Luis. Compra de pesos, así como lo dicen Scott Bessent del Tesoro de Estados Unidos, a través de bancos privados, no el Tesoro mismo, compra pesos en el mercado único libre de cambio. Perdón, de hecho ya lo empezó a hacer con el Banco Santander, creo que con el Citi y con el Morgan Stanley, me parece, ¿no? El Santander seguramente porque ya realizó esa operación. Fíjate este tercer punto, te diría algo fundamental. Las bandas cambiarias se sostienen. Muchos hablaron de dolarización y muchos sostuvieron que las bandas se iban a caer después de las elecciones. Este punto en el tuit de Scott Bessent es clave para entender cómo sigue el esquema. Es fundamental porque no tienen por qué esperar una devaluación. Claro que sí. Bueno, y ahora... Eso que acaba de decir Fran, eso es clave. Mirá, yo traigo palabras de Arriazu, que hoy dijo,
si el gobierno no puede mantener el dólar, le va a impactar en las elecciones. Ese era el efecto dominó, que la tormenta perfecta, que el kirchnerismo en un punto buscaba, porque el kirchnerismo buscaba que Milei no llegue a las elecciones. Hay una parte del tuit. Que no llegue a las... Pero pará, Luis, que no llegue a las elecciones. Claro. ¿Por qué en las elecciones, si el gobierno tiene un 30%, tiene un buen resultado? Por supuesto que cada punto por encima del tercio vale doble. Bueno, hay algo muy importante en lo que decís. No quiero ser muy técnico, pero es muy importante. Besen dice, che, está claro que así, con estos anuncios, se va a poder mantener las bandas tal y cual están ahora, las bandas cambiarias, ¿no? Claro. Pero había otros dos puntos en lo que acabamos de presentar que no terminó de plantear Malena. Dale, que tiene que ver con que el programa lo sigue monitoreando el Fondo Monetario Internacional. Recordemos para la audiencia que el Fondo Monetario no es Estados Unidos. Hay otros miembros que integran el Fondo Monetario y que están dispuestos en esa evaluación a ayudar a la Argentina frente a este problema de la palabra clave, iliquidez. El gobierno argentino está teniendo un problema de falta de liquidez. Por eso nosotros compramos esos pesos para inyectar dólares y que no siga gastando el Tesoro. Y por último, y no menor, inversiones de empresas norteamericanas que en los viajes de Javier Milei se han acordado y se han mostrado a través de formas oficiales. Bueno, por supuesto que ya van a empezar los 5 minutos a decir, pero ¿y esto con qué se come? La economía del día a día no lo va a solucionar esto. Bueno, por supuesto que Argentina no va a ser Suiza, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni dentro de 10 años. Pero esto le da un clima de confianza que antes no tenía. Y ya están empezando a utilizar muchos expertos en economía la palabra neoconvertibilidad. ¿Por qué, Pancho? Decinos, ¿por qué? Justamente porque está respaldando el valor del peso con una suma ilimitada y no revelada. No te está diciendo cuánto está dispuesto a poner. Y eso es justamente lo que hace que vos, si vas a comprar dólares a, supongamos, 1.500, sepas que puede bajar si sigue interviniendo el Tesoro. Y hay una cuestión que no es menor, la cuestión de la disciplina fiscal, de la sensatez fiscal. Y te lo pregunto, Fran, pero viste que siempre el equipo económico de Milei hace hincapié en que ellos lo que controlan es la cantidad de pesos. A ver, con la no emisión de pesos, esa, comillas, convertibilidad que asegura Estados Unidos al hacerse de pesos es diferente. Es un juego mucho más controlable. No sé si soy... Sí, ellos igual el gobierno tiene el compromiso del equilibrio fiscal y lo va a mantener. Por eso. La base monetaria en relación al PBI es la más baja en septiembre de 2025. Es importante lo que dice Cristina. Se controla la base y vos lo que tenés en este caso es, sabés cuánto circulante está y cuánto hay de respaldo en el Banco Central. Me esperan un segundo porque está Federico Domínguez. Enseguida voy con Marcelo Elizondo, pero les quiero dar un dato político. Ya están empezando, o sea, la posición kirchnerista tiene algunas personas que entienden de economía. Y ya están diciendo, muchachos, si esto va como dicen que va, vamos a tener un problema porque no va a ser tan fácil dañar a un gobierno. Y entre otras cosas, por eso, hoy vos vas a Mendoza, el presidente va a Mendoza, hace una recorrida. ¿Y qué hacen? Hay 2 o 3 señales de noticias que te meten a 3 tipos diciendo devolvé la plata y te quieren hacer sentir que ese es el sentir de toda la República Argentina. Cuidado con eso porque van a terminar, cuidado, le digo a los kirchneristas, van a terminar victimizando al presidente de la Libertad Avanza y por ahí les va a jugar como un boomerang. Eso es política y vamos a hablar ahora. Federico Domínguez, buenas noches. La primera mirada que tenés sobre esto, por favor. Me parece una noticia muy positiva, porque esto es un respaldo total del Tesoro norteamericano, que por tercera vez en décadas compra moneda extranjera. Compró yenes en el año 98, compró euros en el año 2000 y ahora está comprando pesos para defender la banda. Y hay que remarcar que el sistema era